Hola, buenas, un gusto saludarle. Mi nombre es Diana Ramírez y soy estudiante de diseño y en esta oportunidad voy a hablar de los cambios experimentados dentro del diseño gráfico. En esta oportunidad se debe señalar que se va a partir desde la década de los años 90. ¿Por qué se parte desde esto? Porque es lo que marca un antes y un después del diseño gráfico, por así decirlo. Se pasa de las impresoras, fotocopiadoras, de los diseños a mano, en papel y lápiz, y se pasa a una era digital con el auge de las computadoras y los programas de software, que seguido a ello en 1990 surgen programas como Adobe Photoshop y CorelDRAW, los cuales se convierten en programas utilizados para diseñadores que ya quieren pasarse a diseñar de una forma un poco más innovadora. Siendo muy importante señalar que en esta época se llamaban la atención mucho las tipografías que se realizaban siendo, como por así decirlo, experimentales, y también con diseños más pixelados, lo que llamaba mucho la atención para la época. Ok, para continuar con el tema en lo que está señalado por acá, pasamos a la era de los 2000, en donde se considera, por así decirlo, el minimalismo y el diseño web. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasa de una década que fue saturada totalmente en la era digital, donde todos los diseñadores se atrevieron a crear todo lo que podían en los programas emergentes, y se pasó a un proceso, por así decirlo, en que la era estaba avanzando muy rápido y ya se tenía que trabajar con diseños mucho más minimalistas y mucho más limpios, teniendo presencia el diseño web, que fue, por así decirlo, lo más desarrollado dentro de esta década, y que los diseñadores tuvieron que atenderse a esto y formar diseños más limpios y más organizados. Dentro de ellos surgen tipografías como Helvética y Arial, que son tipografías que se convierten en tipografías simples, que le dan más valor a lo simple, a lo estético, a lo minimalista, que viene siendo parte de esta década. Ok, para continuar con la explicación sobre los cambios experimentados en el diseño gráfico, tenemos que pasar a el 2010, o por así decirlo, lo que llamamos el diseño plano, que ocurrió en esta década, que es el flat design, y el auge de las redes sociales. Cuando las redes sociales tuvieron mucho más impacto, como se puede llamar Facebook, Instagram y Twitter, actualmente llamado X, impulsó una nueva forma de diseñar, valga la redundancia a los diseñadores, una nueva forma en que tuvieron que adaptarse al creciente cambio de las redes sociales y a los nuevos formatos de diseño. O sea, ya los diseños no tenían que tener, por así decirlo, ser tan llamativos visualmente, sino que tenían que llamar la atención rápidamente, y a su vez tenían que adaptar tipografías, adaptar composiciones gráficas a los formatos establecidos de cada tipo de red social. Eso conllevó, por así decirlo, a crear un tipo de storytelling, que fue lo que tuvo más presencia en eso. Bueno, aún tiene presencia, sin embargo, comenzaron las bases del storytelling, podemos decir, desde esa década. Y se puede decir que se marcó un antes y un después entre la década del 2000 y la década del 2010. O sea, ya todo el mundo quería tener presencia en redes. Las marcas se fueron volviendo un poco más minimalistas, como Apple, Microsoft. Los efectos, por así decirlo, tridimensionales pasaron a un segundo plano, sino que se volvieron marcas más genéricas y abordando totalmente lo que sería la parte de redes sociales. Ok, y para finalizar con los cambios de diseño gráfico, se tiene el día de hoy, que es la década del 2020, por así decirlo, de los 20. Se tiene que el diseño ha sido centrado en la experiencia y en la sostenibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora las marcas deben reflejar valores, deben reflejar el valor
o expectativas de los consumidores deben reflejar mucho más allá de lo que simplemente era fuentes creativas, que si composiciones creativas ya tienen que tener un sentido y un valor para el consumidor, para que realmente sean tomadas en cuenta en un mercado que fue inmensamente saturado desde la época del 2010 hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que el diseñador de hoy en día debe trabajar mucho más para llamar la atención de los consumidores, debe trabajar mucho más para que vaya a la mano con la sostenibilidad y la inclusión. La inclusión es un tema que debe abarcarse mucho en el diseño gráfico, dado que muchas marcas quieren que sus diseños lleguen a todo el mundo. Sí llegan a un público específico, porque sí, dentro de lo que se diseña, lo que se compone, sí llega a un público en específico. Sin embargo, se establecen políticas para que sean diseños inclusivos, con valores que realmente reflejen la esencia de la marca, y es algo que se ha venido dando desde el 2020 para acá, por así decirlo. Las tipografías vienen siendo un poco más variables, lo que quiere decir que ya se miden como que por peso, por el peso visual, claro, por el estilo. Hay un poco más de libertad a la hora de hacer las combinaciones de tonalidades, de colores, de paletas de colores, y mucho más innovación en ese sentido para destacar entre tanto mercado saturado que existe ahorita en la parte de diseño gráfico. Y bueno, para concluir todo este tema de los cambios experimentados, para mí es sumamente importante destacar que todo esto nos lleva a entender mucho más cómo han sido los procesos de cada tiempo, cómo han sido los diseñadores, cómo van evolucionando, cómo se va adaptando a las nuevas tendencias, por así decirlo, a las nuevas formas de trabajar y las nuevas formas de mantenerse en el mercado, porque el diseño gráfico es algo que va a prevalecer con el tiempo, pero va a seguir siempre en evolución, siempre va a ser la cara de cualquier empresa, de cualquier marca que quiere destacar dentro de un mercado. Gracias.